Bueno, hermanos, bienvenidos nuevamente al estudio de Hebreos que estamos ya por terminar. Este es el penúltimo estudio, la penúltima reunión. Esperamos terminar la próxima semana. Hoy vamos a ver la primera parte del capítulo 13 y pues con esto vamos a ir concluyendo esta apasionante carta que pues nos ha dejado tanto a todos, creo yo. Entonces, vamos a compartir pantalla aquí con el pasaje que nos toca hoy. Siempre pues, mencionamos brevemente el pasaje anterior para entrar en contexto de lo que nos toca. Entonces, la semana pasada veíamos el capítulo 12, de los últimos versículos. Si alguien los tiene ahí a mano y nos puede ayudar. Bueno, voy a leer yo los últimos versículos de la semana pasada y ustedes me ayudan con los que tocan el día de hoy. Los últimos versículos, bueno, hablamos de los dos montes, el significado de los dos montes, el monte de Sinaí y el monte de Sión, que a pesar de que son dos montes que existen físicamente, el escritor está hablando pues del monte de Sinaí como el monte terrenal y el monte de Sión como una ilustración del monte celestial. Y termina diciendo en el capítulo 12, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumido. Y en este contexto entramos al tema de hoy, que vamos a ver que empieza hablando del amor fraternal. Y por eso hemos puesto esta imagen de estos niños muy abrazaditos ahí, muy contentos. Entonces, por favor, si alguien me hace favor de leer los versículos del 1 al 6 del capítulo 13. Yo tengo aquí. ¿Está bien? Sí, gracias. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos. Y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Hasta ahí? Sí, el 8 nada más. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Amén. Muy bien. Entonces el escritor está terminando esta carta, este sermón, con esta exhortación. Sigan amándose unos a otros fraternalmente. Y cuando dice sigan, pues se refiere a que los hermanos en esta iglesia de alguna manera habían ya mostrado amor unos por otros. Pero recordemos que está en un ambiente probable de persecución, de mucha batalla, de mucha lucha por mantenerse firmes. Entonces puede ser que haya mermado un poquito pues la fraternidad entre los hermanos. Y por eso él menciona que
se deban seguir amando. Recordemos que la maldad muchas veces desmotiva a la gente. De hecho, dice que la venida del Señor pues, se va a apresurar en los últimos días, porque la maldad se va a incrementar y el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, para que no se aparte mucha gente, el Señor va a venir, va a acelerar su venida. Entonces, la recomendación a seguir es a seguirse amando unos a otros fraternalmente. Y la Biblia habla mucho, especialmente el Nuevo Testamento, una de las frases que más se usan en el Nuevo Testamento es el unos a otros. Porque el ser cristiano, pues, tiene que ver con justamente el vivir en comunidad, el vivir en armonía. Recordemos que Pablo compara a la iglesia con el cuerpo, dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que todos pues somos importantes, todos tenemos diferentes funciones, pero somos importantes y tenemos que trabajar unidos como un cuerpo. El cuerpo pues se coordina todo y todos los miembros son importantes. Entonces, pues el amor es uno de los elementos de ser cristiano. La semana pasada hablábamos de la santidad. Creo que fue la semana pasada y la anticipada, donde el escritor, la semana pasada y antepasada, que el escritor habla de seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie ve al Señor. Hablamos de que la santidad de Dios era terrorífica, era pues motivo de mucho temor, que cuando Él se presenta en el monte de Sinaí, todos estaban literalmente muertos de miedo y temblando de miedo, hasta el mismo Moisés. Hablamos de otros pasajes de la Biblia en donde algunos profetas pues tuvieron visiones de Dios y pues eso les dio mucho miedo porque un ser humano pecador pues no puede soportar estar ante la presencia de un Dios santo y tan santo. Pero somos llamados a buscar la santidad. ¿Y cómo podemos perseguir esa santidad? Pues también decíamos en las definiciones de santidad que algo santo también es algo apartado, se relaciona con algo que está aparte. El Señor santificó muchas cosas, por ejemplo, los utensilios del templo y todos eran apartados para el servicio del Señor. Pero eso ha sido mal interpretado, especialmente en la época del monaquismo, monasticismo, una época de la iglesia en donde pues, se empezaron a formar los monasterios o los monjes o las monjas que decidían apartarse de todo y de todos del mundo porque pues para mantenerse en santidad. Su forma de interpretar la santidad era que tenían que vivir alejados de todos. Yo pues crecí en la antigua, ahí hay ruinas de los monasterios y en las ruinas, creo que es en Capuchinas, están cómo vivían las monjas en algún momento. Y, por ejemplo, en uno de esos ruinas está, perdón, está la cocina, donde pues, obviamente preparaban los alimentos. Y hay una rueda, una como ventana, pero está tapada por una rueda de madera donde ponían la comida y le daban vuelta para que del otro lado la recibieran, pero no tenían ningún contacto, ni siquiera podían ver a las personas del otro lado, porque estaban con ese concepto. Y muchos monjes se retiraban al desierto y ahí pues, vivían en cuevas y de esa forma ellos interpretaban el vivir en santidad. Pero vemos en lo que el escritor nos dice y en muchas partes del Nuevo Testamento, que es lo contrario. La santidad, la fe se refleja
en la relación que mantenemos unos con otros y en la forma en que podemos mantener esa relación. Por eso es seguir la paz con todos y la santidad. Él une esos dos conceptos de estar en paz con los demás, de tener buenas relaciones con los demás y la santidad. Y aquí él continúa dando recomendaciones para mantener esa armonía que es parte de la santidad y es parte de la fe. No podemos tener santidad aislados de los demás. La santidad se refleja en nuestras buenas relaciones con los demás y especialmente en el amor unos a otros. Jesús lo dijo claro. Dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Y antes de eso, pues él dijo, un mandamiento nuevo les doy. Porque él había dicho que el primer mandamiento más importante es amarás a tu prójimo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, dijo, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo dijo al principio de su ministerio, pero al final de su ministerio dice, ahora les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado. O sea, el pacto de la gracia, hermanos, el nuevo pacto del Evangelio de la Gracia es más exigente que el de la ley. Ya mencionamos, por ejemplo, que la ley decía es prohibir el adulterio, pero Jesús dijo, pues, en la ley dice, no adulterarás, pero yo les digo que el que mira a una mujer con codicia ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, Jesús todavía elevó los estándares en cuanto a la santidad. Y entonces también elevó los estándares en cuanto al amor. Y eso es lo que el escritor está enfatizando aquí. Y vamos a ver que el escritor se está refiriendo a los mandamientos de la ley. Los está pues como recordando, porque es un especialista en citar el Antiguo Testamento, que era con sus receptores, los receptores de su carta estaban familiarizados. Pues síganse amando unos a otros fraternalmente. ¿Y qué significa la palabra fraternal? Bueno, en el griego aquí el original es Filadelfia, que viene de fileo. El amor fileo es el amor entre familia, entre parientes, entre hermanos. Y, y fraterno, por lo menos en castellano, en español, al igual que el italiano, en italiano es fratelli. Fratelli es hermano. Y tanto el italiano como el español, pues son lenguas románticas que vienen del latín. Entonces, la palabra fraternal es amor entre hermanos. Es algo familiar, algo que pues tenemos dentro de la familia. Y aquí estamos hablando de la iglesia, que somos hermanos en la fe, nos llamamos hermanos. El escritor de Hebreos dijo anteriormente, o escribió anteriormente, que estudiamos que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Porque pues todos somos hijos de Dios. Cristo es el Hijo, el primogénito. Pero él nos ha constituido como hermanos. Él es el que nos da acceso a la herencia. Nosotros somos Dios es el Padre, nosotros somos los herederos y Cristo es el que nos da acceso a esa herencia. Entonces somos hermanos, entonces tenemos que amarnos a unos fraternalmente. Ese es un requisito de la iglesia cristiana. En la antigüedad, para los judíos, este segundo punto que el escritor menciona dice, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ellos algunos sin saberlo hospedaron ángeles. En el pueblo judío la hospitalidad era un tema nacional, era parte de la cultura de los judíos. Estaba en la ley, porque recordemos que ellos durante mucho tiempo vivieron nómadas, en carpas, en el desierto estuvieron pues todos estos años vagando ahí y yendo de un lugar a otro,
y de hecho los que salieron de Israel murieron en el desierto y todo el tiempo estuvieron viviendo en carpas. Hablamos, por ejemplo, que Abraham, Isaac, Jacob, también eran nómadas, andaban de un lugar a otro. Entonces, era importante para ellos la hospitalidad, era vital. Para los judíos, entonces, la hospitalidad es un asunto nacional, cultural. Pero para los cristianos es un asunto universal. Los cristianos debemos de ser hospitalarios unos con otros, porque eso es lo que va a dar la constancia de nuestra fe, de que realmente pues practicamos lo que creemos. Y esto de hospedar ángeles, pues es una referencia a Abraham, por ejemplo. Bueno, hay varios personajes en el Antiguo Testamento que fueron visitados por ángeles. Gedeón, Lot, Cana, el padre de Sansón, o los padres de Sansón, Abraham. ¿Y qué era lo que hacían? Pues inmediatamente atendían a los visitantes. Ellos no sabían que eran ángeles los que le estaban visitando, simplemente eran unos extranjeros que no conocían, que llegaron ahí. Y la reacción, la primera reacción es: entren, por favor, siéntense, les voy a preparar algo, y salían corriendo y a matar un animalito para prepararlo y para darles de comer. Yo no sé cuánto tiempo tomaba eso, ir a agarrar un cordero y sacrificarlo y prepararlo. No sé qué tipo de microondas artesanal de leña tenían en esa época, pero el visitante pues entraba, lo hospedaban y esperaba que le prepararan la comida e hicieran pues todas esas atenciones. Era parte de la etiqueta o la diplomacia del pueblo judío en el Antiguo Testamento. Y para nosotros, pues, sigue siendo algo indispensable para el cristiano, ser hospitalarios. Yo entiendo la situación, pues, ha cambiado, las cosas son diferentes ahora, no podemos meter en nuestra casa a cualquier persona, pues, las situaciones son peligrosas y estamos acostumbrados a desconfiar de todos, de todo y de todos. Y pues hay malas experiencias en cuanto a poder hospedar a un desconocido. Sin embargo, pues hay más formas de ser hospitalarios. No necesariamente tenemos que meter gente en nuestra casa, sino simplemente ser atentos con los demás, velar por las necesidades de los demás. En esta época, pues hay muchas cosas en las que podemos nosotros ayudar, ser hospitalarios. Jesucristo planteó la parábola del buen samaritano, aquel judío que fue asaltado y lo dejaron tirado ahí en el camino. Y pasó un hermano judío, levita, y lo vio y siguió su camino. Pasó un hermano judío, sacerdote, y lo vio y siguió su camino, porque iban al templo, iban a servir a Dios en el templo. Entonces para ellos eso pues era más importante que pues, atender a una persona que estaba ahí sufriendo. Y Jesús puso a propósito el ejemplo del levita y del sacerdote, que siendo servidores en el templo, pues dejaron tirado al paisano ahí. Como una lección para nosotros, que incluso nuestros deberes cristianos tienen prioridades, y servir al Señor, estar en un ministerio, etcétera, etcétera, no nos quita el poder ayudar a los demás. Yo sirvo al Señor porque yo estoy en los sugieres o los diáconos. Yo sirvo al Señor porque estoy en la alabanza, pero me olvido de mis hermanos, me mantengo en rencilla con los demás. Entonces, ¿realmente estaré sirviendo al Señor? Dice la palabra del Señor que el que dice que ama a Dios y no a su hermano es un mentiroso, porque si no puede amar a su hermano a quien ve, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ve? Entonces,
en nuestro servicio al Señor, mis hermanos, hay prioridades. Y la prioridad la tiene el prójimo. Por algo Jesús dijo, el más grande mandamiento en el que se resumen todos los mandamientos es amar a Dios y al prójimo. Entonces, la hospitalidad trata de eso, de ver por las necesidades de los demás, pues, de ver por el hermano que está necesitado, pues, del que no tiene trabajo, del que pues, está enfermo, del que está caído, pues, el que se ha apartado del Señor. Como hermanos debemos velar unos por otros y atender. No hacer leña del árbol caído, ¿verdad? No pues, criticar y hacer a un lado o marginar al que ha fallado, al que ha caído en pecado, porque todos estamos expuestos a caer, sino acogerlo y pues intentar que se reincorpore, ministrarlo y ayudarlo para que pues, se encamine nuevamente en los pasos del Evangelio. Eso es practicar la hospitalidad. Y dice también, acuérdense de los presos, como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados, como si fueran ustedes mismos los que sufren. Este es el mejor ejemplo de empatía. Empatía significa eso, identificarse con los demás, sufrir con los que sufren, llorar con los que lloran, gozarse con los que se gozan. Eso es lo que como hermanos debemos hacer. Y el amor, mis hermanos, no es algo natural. El amor así entre hermanos, entre pues, gente que no son nuestros parientes, digamos, no es algo natural. No es algo que va a surgir así como surge el enamoramiento. Cuando estuvimos en el diplomado de pareja, los que estuvieron en el diplomado de parejas, hablábamos de la diferencia entre el enamoramiento y el amor. Y decíamos que el enamoramiento es una emoción pasajera, con un fin determinado, que es el fin de apareamiento entre un hombre y una mujer. Pero eso se pasa, se termina. El amor, por el contrario, es una decisión que debemos tomar todos los días y que debemos trabajar. Entonces el amor fraternal también es eso, es decidir amar. Por eso Jesús habló de amar a nuestros enemigos. A un enemigo no lo vamos a amar naturalmente, nos va a caer mal, lo vamos a detestar, no queremos saber de él, pero tenemos que tomar la decisión de hacerle el bien. Eso es amor. Por eso aquí se pone como un mandamiento, una exhortación, el amarnos unos a otros. Y la mejor forma de poder amar a los demás es identificarnos, es empatizar con los demás, es sentir lo que ellos sienten. Por eso dice Pablo, cuando un miembro del cuerpo se duele, todo se duele. Es lo que pasa en nuestro cuerpo. Nos doblamos un tobillo y se siente hasta en la cabeza, porque el cuerpo es uno solo. Así como hermanos, entonces cuando alguien sufre, cuando alguien se duele, nos dolemos todos. A mí me agradó, pues, cuando se solidarizaron todos por la muerte del hermano Neto con su esposa. Y todas las muestras de cariño y el decirle, la hermana Nuri le dice, yo ya pasé por eso, yo sé por lo que usted está pasando y lo entiendo. Y a veces los sufrimientos que nosotros tenemos, mis hermanos, nos sirven para cuando otro está sufriendo entender por lo que realmente está pasando. Solo alguien que ha pasado por ahí se puede identificar. Entonces eso lo debemos aprender cuando estamos en crisis, cuando estamos en sufrimiento, pues eso nos ayuda para poder después ayudar a los demás. Cuando nosotros tenemos un problema y logramos salir de él, esa es una experiencia que nos puede ayudar para ayudar a otros después a solucionar un problema similar. Entonces eso es empatía.
Pero hay un paso más allá de la empatía, que es la empatía misericordiosa. No solo identificarnos y sentir lo que los demás sienten, sino hacer algo para ayudarlos. Porque qué triste, ¿verdad? Que se murió la hermana tal y lloramos ahí en el velorio, pero hasta ahí se queda, no hacemos nada y después nos olvidamos de la familia y si después no tienen sustento, mantenimiento, simplemente pues ya es problema de ellos. Eh, pero la empatía misericordiosa es la que además de sentir lo que los demás sienten, pues hay una acción, eh, se hace algo. Y el amor es así, el amor es acción. Por algo, nuestro paisano Ricardo Arjona dice que Jesús es verbo, no sustantivo. Porque Dios es amor y Jesús, pues, no es pasivo, sino alguien que actúa, que está en movimiento. El amor es algo vivo que se debe alimentar, que se debe trabajar. Y eso es lo que se requiere de nosotros como cristianos, que activemos ese amor, que lo trabajemos, que lo pongamos en práctica. Entonces, los primeros 3 versículos hablan del amor con los hermanos de la iglesia y también con los que no son cristianos. Ser hospitalario con alguien que no es cristiano nos da la oportunidad de compartirle el evangelio. Tampoco se trata de marginar a los que no piensan como nosotros, sino al contrario. Un cristiano debe ser parejo con todos, vivir la paz con todos, como dice el escritor, poner en práctica el amor con todos, aunque no piensen como nosotros. Pero a veces los cristianos cometemos el error de que los que no piensan igual, aunque también sean cristianos evangélicos, pero tienen otra teología, no, esos no, esos que se van por otro lado. Yo con esos no me junto. Han habido intentos de hacer grupos cristianos aquí mismo en Guatemala, pues han abierto que restaurantes solo para cristianos, que colonias solo para cristianos. Y entonces, ¿dónde está nuestro amor por los demás? Jesús, recordemos que comía con los publicanos, con los pecadores, con los cobradores de impuestos, y los judíos lo criticaban por eso. Pero ¿de qué manera iba a llegar a los perdidos si no se comunicaba con ellos, si no empatizaba con ellos, si no tenía una relación con ellos? Entonces, para llegar a los que no conocen al Señor, la forma es establecer una relación, una amistad con ellos. Así es como predicamos, así es como hacemos iglesia. Y después, en el versículo 4 dice, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Esta es la nueva versión internacional. La hermana Nuri leyó la Reina Valera 60. Yo crecí con la Reina Valera 60 y le tengo especial cariño, pero este pasaje en particular me da conflicto porque ahí dice, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancía, entonces me alude directamente por mi apellido. Yo cuando empezaba en la vida cristiana y leí este pasaje, dije, ninguna hermana me va a querer en su lecho porque ahí dice que quieren el lecho sin mancilla. Pero lo que significa está hablando de la fidelidad, está hablando de mantener la pureza en el matrimonio, de mantenerlo libre de fornicaciones, de adulterio específicamente, porque el matrimonio es la base de la sociedad. Dios estableció el matrimonio. En el Génesis dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Para Dios el matrimonio es vital, es santo, Él lo instituyó, algo, es un regalo de Dios. En la ley, pues, no se, la Biblia, el divorcio no se considera una opción, salvo, dice, por adulterio, por infidelidad. Es la única manera que pues, el matrimonio tiene una justificación, podríamos decir, entre comillas, para poder disolverse. Entonces, por eso es tan importante mantener
la pureza dentro del matrimonio. Si estamos hablando de santidad, estamos hablando de buenas relaciones, de amor fraternal entre hermanos, no podemos concebir un matrimonio en donde exista esa falta de amor y esa inmoralidad sexual. Entonces, es vital para la santidad del cristiano mantener una buena relación, aparte de que un buen matrimonio da un buen testimonio a los demás. ¿Cómo puede evangelizar una pareja que está agarrando el pelo todo el tiempo o que reflejan una relación de conflicto permanente? Entonces, no solo dan mal testimonio a los de fuera, sino a su propia familia, a sus propios hijos. ¿Cómo pueden los hijos pensar en padres santos que están peleando constantemente? Entonces, volvemos a lo que el escritor está diciendo, seguir la paz con todos y la santidad. Y curiosamente, después del versículo 4, o de este párrafo donde el escritor habla de la relación entre esposo y esposa, porque ya dijimos que en la carta original no había capítulo ni versículos, sino todo era seguido. Entonces, inmediatamente de que habla del matrimonio, dice: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. ¿Por qué están unidos? Bueno, porque las dos cosas son codicia. Incluso en los mandamientos, vemos en Deuteronomio, en Éxodo, que dice: no desearás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su esclava, ni nada de lo que le pertenezca, porque todo eso es codicia. El amor al dinero y la infidelidad son la satisfacción inmediata, es el satisfacer mi ego, satisfacer mis deseos inmediatos, lo mismo que Esaú. Por eso el escritor también lo trata de inmoral en los pasajes que vimos anteriormente. En parte porque recordemos que él pues, se había casado con mujeres paganas, pero también porque él cambia su primogenitura por satisfacer un deseo inmediato. Y eso es la avaricia, eso es la codicia y eso es la infidelidad. Egoísmo, pensar solo en mí, en satisfacer mis propios deseos, mis propios placeres. Por eso dice: manténganse libres del amor al dinero. Esto algunos lo pueden interpretar como conformismo. Alguien podría decir: entonces es pecado ambicionar pues, estar mejor o tener recursos, tener los medios. Yo no veo en la Biblia que se prohíba tener posesiones o tener bienes. De hecho, hay pues, personajes bíblicos muy ricos. Abraham tenía una gran fortuna. Jacob también, Saúl también lograron tener mucha fortuna, que en esa época se medía por la cantidad de animales y de siervos que tenía. No digamos el rey Salomón, que no hubo alguien como él con tantos bienes. Es el mismo David también. Cuando vemos la historia de los reyes, creo que fue Ezequías, uno de los reyes que dice que hicieron la voluntad del Señor. El Señor lo bendijo y tenía pues, grandes posesiones, muchos bienes, porque pues no es el tener. Si el Señor nos bendice, qué bueno, y podemos usar esa bendición para bendecir a otros, o debemos usarla para bendecir a otros. Pero lo que la Biblia condena es el amor al dinero, es la codicia, es el poner el dinero por encima de todo, por encima de los demás y muchas veces incluso por encima del mismo Dios. Entonces, por eso dice: manténganse libres, no del dinero, sino del amor al dinero. Esto no es un pasaje que nos haga conformistas, sino es un pasaje que nos ayuda a poner las cosas en su lugar, a establecer las prioridades.
conténtense con lo que tienen. Eso es lo que hablamos. Alguien podría decir, bueno, entonces, si soy pobre, me tengo que contentar con ser pobre y no tratar de superar. No, no se refiere a eso. Se refiere a que pues, no nos quejemos, porque todo el tiempo estamos pensando, la dichoso el vecino, que tiene un carro último modelo, o dichoso que tiene una casa mejor que la mía. No, o sea, lo que el Señor nos ha dado, mucho o poco, como queramos ver, es una bendición. Y especialmente los que pues tenemos un techo, porque por lo que tenemos 3 tiempos de comida diarios, eso nos hace estar, creo yo, en el 5% de la población mundial. Yo me recuerdo cuando mi esposa y yo trabajábamos en publicidad, nos conocimos en una agencia de publicidad, mirábamos mucho el tema de los niveles socioeconómicos, porque se usan mucho para establecer los grupos a los que van dirigidos los anuncios. Y en aquella época el nivel socioeconómico, la clase media y media alta era el 13% de la población. No creo que haya cambiado mucho, y si ha cambiado para peor, pero el 13% de la población significa que el 87% era clase pobre, o sigue siendo clase pobre. Y el nivel AB, que son los ricos, era algo así como un 3% en aquella época. Y lo podemos ver a nuestro alrededor, o sea, hay gente que, como hemos mencionado anteriormente, que si bien les va a comer una vez al día, tienen dónde vivir. Y vemos aquí en nuestro país tantos barrancos llenos de covachas, de casas de cartón, literalmente, porque pues, la gente invade por necesidad, no tienen a dónde ir, no tienen a dónde vivir. Entonces, es mantener una cultura de agradecimiento con el Señor por lo que nos da, y no una cultura de queja, o estar todo el tiempo inconformes o pensando en lo que no tenemos. Es más importante pensar y agradecer por lo que tenemos, lo que sea, que estar todo el tiempo afanados por lo que no tenemos. Y aquí da el escritor la razón, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. El Señor no nos abandona, Él no nos desampara. Y el apóstol Pablo dice, he aprendido a vivir en abundancia, he aprendido a vivir humildemente. ¿Y cómo aprendemos a vivir en abundancia? ¿Cómo aprendemos a disfrutar el dinero? El que siempre tiene, el que desde que nació en cuna de oro y su familia tiene dinero y nunca le falta nada, pues no valora, no aprecia las cosas, hasta aburrido siente. Pero el que le ha costado, el que ha pasado necesidades, el que ha tenido crisis, pues cuando tiene lo disfruta, porque sabe que no es algo de cajón, sino que es algo que hay que valorar lo que cuesta. Y por eso Pablo dice aprendido, se aprende a vivir con lo que uno tiene, con lo que el Señor le da. Dice que rico no es el que más tiene, sino que el que menos necesita. Si estamos contentos, satisfechos y agradecidos con lo que el Señor nos da, pues podemos considerarnos ricos. Yo bromeo mucho con mi esposa cuando pues, hay algo que no podemos comprar, o cuando me dice que necesita dinero para algo, yo siempre le digo, ¿acaso soy pobre? Yo pues, porque yo siempre me he considerado rico, porque el Señor siempre, eh, nunca me ha abandonado, siempre he visto su mano en todo. Y le digo, yo he estado sin dinero y muchas veces estoy sin dinero, pero pobre no soy rico. Voy a ser rico siempre porque el Señor no me va a abandonar. Y porque pues debemos de estar satisfechos, agradecidos y contentos con lo que tenemos. Así podemos decir con confianza, dice el escritor, el Señor es quien me ayuda. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Recordemos que en esta época, pues decíamos que los cristianos les confiscaban sus propiedades, les quitaban lo que tenían con mucha regularidad, los metían a la cárcel. Entonces, pues por eso dice, no temeremos lo que me puede hacer el hombre. Y hablando de cárcel, que también se menciona arriba, y
pues lo pasé por alto. Dice, acuérdense de los presos, como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel. Ah, las condiciones de las cárceles en esta época, hermanos, no eran como las de ahora. Yo no sé en otros países, pero por lo menos aquí en Guatemala los presos hasta casas tienen adentro del penal y tienen televisores plasma y tienen sus 3 tiempos de comida asegurados, no les faltan y Dios guarde que les den mala comida porque entonces protestan, hacen huelga. Eh, las cosas son muy diferentes. En aquella época, hermanos, los presos dependían de que sus parientes, de que sus amigos, de que sus familiares les suplieran sus necesidades. Simplemente los metían a la cárcel y hay que miraran ellos cómo salían. Y las cartas de Pablo lo reflejan. No era de que estuvieran preocupados por darles comida, porque no pasaran fríos. Mucha gente moría en la cárcel, si no tenían quien por ellos, ahí moría. El gobierno, el Estado no invertía mucho dinero. Entonces, habían muchos presos por su fe, habían muchos presos simplemente por ser cristianos. Y entonces el escritor exhorta a los hermanos para que no se olviden de esas personas que están con hambre, que tienen necesidad, que tienen que comer. Y había que llevarles su comida, había que cuidarlos. Y pues mencionamos también que eso era un riesgo porque los cristianos eran perseguidos. Y entonces el ir a visitar a un cristiano, pues le daba color a uno de cristiano también y también corría el riesgo de que lo metieran a la cárcel. Como, por ejemplo, si alguien va a la cárcel a visitar a un narcotraficante y lo está cuidando y lo está llevando a comer, pues cualquiera puede pensar a ser de la misma banda. Pues era un riesgo, pero había que hacerlo, tenía que hacerse. En nuestro contexto, entonces, ¿qué significa eso? Pues sí, hay ministerios, hay iglesias que van y visitan en las cárceles, pero el escritor no se refiere tanto a visitar a los delincuentes. Si lo podemos hacer, pues qué bueno. Pero más que todo por las personas que estaban injustamente ahí, perseguidas principalmente por su fe. Hay formas de cumplir eso sin ir a las cárceles. Hermanos, hay gente, por ejemplo, durante la pandemia mucha gente estuvo presa, mucha gente mayor no salió de sus casas y pues estaban en soledad. La soledad es una de las peores pandemias que hay en el mundo. Hay mucha gente sola, aislada, que se sienten prisioneras dentro de sus propias casas, que están solas y que necesitan a alguien que los visite, alguien que les comparta su amor. Entonces, en eso también los cristianos podemos ayudar. Yo me recuerdo, y les he comentado a ustedes, que cuando nosotros nos enfermamos, cuando nos contagiamos de COVID, pues nos sentimos así, aislados, ¿verdad? Porque todo todo el mundo lo mira a uno raro y nadie quiere relacionarse con uno y nadie nos iba a venir a visitar. Pero me llenó de mucho gusto unos vecinos que todos los días nos mandaban una sopita de berro. La vecina tuvo la delicadeza de prepararnos porque es algo nutritivo, ¿verdad? Y entonces, pues teníamos la sopita para el almuerzo todos los días. Se preocupó por eso. Y un día se apareció con un paires lleno de frijoles, que tuvimos frijoles como para una semana. Eso es hospitalidad, eso es acordarse de las personas solas, de los presos, como estábamos nosotros aquí en la casa, porque no podíamos salir. Hay muchas formas. Lo que se necesita es tomar la decisión, como dijimos al principio, tomar la decisión de amar, tomar la decisión de hacer lo que el Señor manda, lo que la Biblia dice. Y entonces a eso se refiere el escritor. Pues ya, para terminar el estudio de hoy, los últimos versículos, dice, acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Acuérdense, otra vez, no se olviden. Ya lo han hecho en el pasado, pero que no se les olvide que han tenido líderes. Aquí está hablando en pasado porque dice, les comunicaron la palabra de Dios
y consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida. O sea, da la impresión de que está hablando de gente que ya falleció, de líderes, de pastores que fueron ejemplo. Algo similar a lo que dijo cuando habló de la gran nube de testigos, de gente que, que nos dio el ejemplo, que nos dio ese testimonio. Y entonces llama a fortalecernos con el ejemplo de estas personas y a imitar su fe. Pues, evaluar su estilo de vida, cómo fue que vivieron, a imitarlos. Una de las cosas que se recomiendan para tener éxito pues en los cursos de motivación y de crecimiento es imiten a las personas exitosas. Eh, Miren bien cómo hicieron para tener éxito, su estilo de trabajo, sus valores, su estrategia para tener éxito. Y es lo que se llama modelado. Modelen a los líderes, dicen los que saben de esto, así ustedes van a tener éxito también. En la vida cristiana, pues también se nos habla de imitar, de modelar a los que han tenido un estilo de vida de santidad y sobre todo el resultado. ¿Cuál ha sido el resultado de ese estilo de vida? ¿Cómo terminaron su vida? ¿Terminaron en victoria? ¿Terminaron la carrera, la carrera de la fe, la carrera de la que ha estado hablando el escritor? ¿Llegaron a la meta con éxito? No se desviaron? Hay tanta gente que empieza bien y termina mal y se desvían. Entre de las escrituras tenemos los ejemplos, el ejemplo de Saúl, que el Señor lo bendijo, hasta profetizó al inicio de su reinado y al final fue desechado por el Señor por su idolatría. El caso de Salomón también. Entonces, hay que imitar a los que sí terminan bien, a los que empiezan bien y terminan bien, que terminan la carrera y que nos dan su testimonio. Y aquí va a estar hablando el escritor de eso, de los líderes, de los pastores. Más adelante él mismo dice, oren por mí también. O sea, yo lo necesito, yo soy de esos líderes que necesitan que se acuerden de nosotros y que oren por nosotros. Y dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y bueno, los líderes, pues tarde o temprano se van de este mundo. Los líderes pueden fallar, son susceptibles de fallar, pero Jesucristo es el mismo. Eso ya lo mencionó anteriormente. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de David, el Dios de Pablo, es el mismo Dios, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, sobre todo imitar a Jesús, acordarnos de los dirigentes, orar por ellos, respetarlos, valorarlos, fortalecernos en su ejemplo, en su ministerio, pero sobre todo considerar a Jesús porque es inmutable. El Señor no cambia, no tiene sombra de variación, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Algunos, los detractores del Evangelio, ¿verdad?, dicen que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento pues era eh, cruel y sin misericordia, lo cual obviamente no es cierto, porque a través de la Biblia, la misericordia de Dios y cómo Él está constantemente buscando al ser humano para bendecirlo, para estar en comunión con Él. Pero tienden a pensar eso. Y nosotros sabemos que Dios es el mismo, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, por los siglos, y va a seguir siendo el mismo. O sea que tenemos que tener una confianza en su amor, en su misericordia y en su inmutabilidad. Bueno, hermanos, nos dejamos hasta aquí, son las 9 por el tiempo. Seguimos la semana entrante terminamos, así que no se pierdan el cierre de esta, vamos a leer la semana entrante que el escritor la llama breve exhortación. Menos mal que es breve, ¿verdad? Casi nos llevó todo el año, pero gracias a Dios por eso. Pero para él era breve, pues, por todo lo que tenía que decir. Sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca, entonces él tenía tanto que escribir, tanto que decir, tanto que enseñar, y nos ha enseñado tanto y nos ha sido de tanta bendición.
pero pues llegamos al cierre. Así que si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana. Y pues si alguien tiene todavía alguna pregunta, comentario, pues podemos expresarlo. No les mandé la encuesta, la voy a mandar mañana, en donde pues van a poder evaluar un poquito la enseñanza, como les comenté, con toda sinceridad, ya que es anónima y todo lo que les puedan decir es para poder mejorar y poder satisfacer mejor las necesidades de cada uno de ustedes.